¿Y si te dijera que en las tierras del México colonial, un bebé nacido en cuna de oro fue sentenciado a vivir en tinieblas eternas? Que los médicos más prestigiosos de toda la región declararon que esos pequeños ojos jamás conocerían la luz del día. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba era que una joven esclava sin nombre y sin voz se atrevería a desafiar ese destino cruel, descubriendo una verdad tan impactante que no solo cambiaría la vida de aquel niño inocente, sino que transformaría para siempre el corazón destrozado de un hombre poderoso hundido en la tragedia. Esta es la historia de cómo el amor verdadero logró ver lo que los ojos más educados no pudieron percibir. Corría el año de 1842, y en las vastas tierras del interior de Jalisco se alzaba majestuosa la hacienda Santa Clara, joya de la corona del acaudalado don Sebastián de la Vega. La casa principal, con sus imponentes muros encalados que brillaban bajo el sol mexicano y sus elegantes ventanas adornadas con celosías pintadas de azul colonial, había sido testigo de las fiestas más espléndidas de la región. Bailes que duraban hasta el amanecer, celebraciones donde la élite cafetalera derrochaba lujos y ostentación, tertulias literarias donde se debatían las ideas más avanzadas de la época. Pero ahora, un silencio sepulcral y opresivo se había adueñado de aquellos corredores de piedra de cantera. Las gruesas cortinas de terciopelo permanecían cerradas día y noche, como si la casa misma hubiera caído en un duelo eterno. Los esclavos caminaban de puntillas, susurrando en las barracas sobre la terrible desgracia que había caído como un rayo sobre el amo de la hacienda. Una desgracia tan profunda que parecía no tener fin, que se extendía como una sombra oscura sobre cada rincón de Santa Clara. Todo había comenzado apenas 6 meses atrás, cuando doña Isabel de la Vega, mujer de extraordinaria belleza que hacía girar cabezas en cada misa dominical y cuya bondad era legendaria entre pobres y ricos por igual, había fallecido durante el parto de su primer y único hijo. El niño había nacido vivo, llorando con fuerza, pero la madre no había resistido las terribles complicaciones que siguieron. Las viejas criadas contaban entre lágrimas que la señora había sangrado tanto que fue necesario cambiar las sábanas de lino 3 veces, que las alfombras persas quedaron arruinadas para siempre. Sus últimas palabras, pronunciadas con voz débil mientras la vida se le escapaba, fueron una súplica desgarradora a Dios Todopoderoso para que protegiera a su criatura indefensa. Don Sebastián, al contemplar el cuerpo sin vida de su amada esposa tendido en aquella cama que debería haber sido escenario de alegría y no de tragedia, había caído de rodillas sobre el frío suelo de mármol. Su grito de dolor animal había resonado por toda la hacienda, haciendo que los esclavos en los campos más lejanos detuvieran su trabajo y se persignaran temblando. Nadie en Santa Clara había presenciado jamás a un hombre tan poderoso, tan orgulloso, derrumbarse de forma tan absoluta y devastadora. El bebé recibió el nombre de Felipe, tal como Isabel había decidido durante sus meses de embarazo mientras acariciaba su vientre creciente y soñaba con el futuro de su hijo. Pero la alegría que naturalmente debería acompañar el nacimiento de un heredero, de un niño que perpetuaría el apellido de la Vega, nunca llegó a la hacienda Santa Clara. Porque apenas unos días después del parto fatal, cuando el médico de la familia, el prestigioso doctor Enrique Aguilar, realizó el primer examen exhaustivo del recién nacido, trajo consigo una noticia aún más devastadora que la muerte de doña Isabel. El pequeño Felipe era completamente ciego. Sus ojos, aunque perfectamente formados y de un color claro hermoso, no respondían en absoluto a la luz brillante de las velas que el médico acercaba con cuidado. No parpadeaba cuando los dedos se aproximaban peligrosamente a su rostro. No seguía ningún movimiento, ningún objeto, ninguna sombra. Era como si aquellos ojos bellos fueran simplemente decorativos, ventanas cerradas a un alma atrapada en oscuridad perpetua. El doctor Aguilar, quien se había formado en las mejores escuelas de medicina en Europa y cuya reputación se extendía por todo el estado de Jalisco, fue absolutamente categórico en su diagnóstico profesional. Aquel niño jamás vería. Era una condición congénita, había nacido así, y no existía en todo el mundo conocido ningún tratamiento, ninguna cura, ninguna esperanza de cambio. El bebé viviría y moriría en completa oscuridad. Don Sebastián, consumido por la desesperación pero aún aferrándose a un hilo de esperanza, se negó rotundamente a aceptar aquel veredicto terrible. Gastó fortunas mandando traer médicos renombrados de Guadalajara, especialistas famosos de la Ciudad de México, e incluso un doctor francés que estaba de paso por el país dando conferencias sobre los últimos avances de la medicina europea. Todos llegaron con sus impresionantes maletas de cuero repujado, sus instrumentos médicos relucientes que parecían salidos de un laboratorio de alquimia, sus teorías complicadas y sus incomprensibles explicaciones en latín médico.
Y todos, absolutamente todos sin una sola excepción, confirmaron el mismo diagnóstico sombrío. El pequeño Felipe de la Vega había nacido sin la bendita capacidad de ver el mundo. Era una condición irreversible, grabada en su destino desde antes de nacer. No había tratamiento conocido por la ciencia moderna. No había cura posible. Y lo más cruel de todo, no había esperanza alguna de cambio. Fue entonces cuando don Sebastián tomó una decisión que dejó a toda la hacienda completamente perpleja y preocupada. Con voz fría y determinación férrea, despidió a toda la servidumbre personal que había cuidado de la familia durante años. Mandó irse a las experimentadas nodrizas que habían amamantado a generaciones de niños de la Vega. Rechazó tajantemente la ayuda de las criadas más capacitadas que sabían exactamente cómo cuidar de un recién nacido. Su orden fue clara y no admitía discusión: nadie tocaría a su hijo, absolutamente nadie, excepto él mismo. Los meses se arrastraban pesados como cadenas de hierro oxidado. La hacienda Santa Clara seguía funcionando externamente, los cafetales seguían produciendo sus granos aromáticos, los esclavos continuaban con sus labores bajo el sol implacable, el dinero seguía fluyendo hacia las arcas de la familia. La vida seguía su curso inexorable allá afuera en el mundo. Pero dentro de las paredes de la casa grande, el tiempo parecía haberse detenido por completo, congelado en aquel momento terrible del parto fatal. Don Sebastián se había convertido en una sombra de sí mismo. Adelgazaba día tras día, la barba le crecía salvaje y descuidada, sus elegantes ropas ahora colgaban flojas sobre un cuerpo que se consumía. Los ojos, que antes brillaban con determinación y fuerza, ahora estaban hundidos en cuencas oscuras que revelaban noches interminables sin dormir. Se negaba obstinadamente a salir del cuarto del bebé por más de unas pocas horas necesarias, dormía en una incómoda silla junto a la cuna de caoba tallada, despertando sobresaltado al menor ruido. Pero Felipe rara vez hacía ruido alguno. Era ese silencio antinatural lo que más corroía el alma destrozada del padre. El mayordomo don Joaquín, hombre de absoluta confianza que había servido fielmente a la familia durante 20 largos años, comenzó a temer seriamente por la salud mental y física de su patrón. Veía cómo don Sebastián se perdía cada día más en aquella obsesión enfermiza, languideciendo junto a un bebé que parecía más una muñeca de porcelana que un ser humano vivo. Necesitaba hacer algo urgente antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces que don Joaquín sugirió con extrema cautela contratar a alguien para ayudar al menos con los quehaceres básicos de la casa. No para cuidar directamente al niño, pues sabía que don Sebastián jamás lo permitiría, sino simplemente para mantener algún orden en aquella casa que caía en el abandono. Alguien que pudiera limpiar las habitaciones que acumulaban polvo, preparar comidas nutritivas que don Sebastián apenas probaba, evitar que la casa grande se convirtiera en una ruina. Don Sebastián resistió la idea durante semanas enteras, pero su cuerpo exhausto finalmente cedió ante la lógica. Aceptó, pero con condiciones estrictas. Necesitaba a alguien absolutamente discreto, que trabajara en silencio sepulcral, que no hiciera preguntas impertinentes y que sobre todo no interfiriera jamás con él o con el bebé. El mayordomo entonces recordó a una joven esclava que había llegado recientemente a Santa Clara, parte de un grupo de cautivos comprados de otra hacienda que había quebrado financieramente. Su nombre era Renata. Tenía apenas 22 años, pero sus ojos parecían guardar la sabiduría de alguien mucho mayor. Era delgada, de piel oscura como el ébano pulido y ojos grandes y expresivos que parecían observarlo todo con una atención inusual. Las otras esclavas susurraban que había sido separada brutalmente de su familia cuando era apenas una niña pequeña. Que había sufrido horrores que preferían no mencionar. Que no hablaba mucho, guardando sus pensamientos para sí misma, pero que sus manos eran delicadas y su trato extraordinariamente gentil a pesar de toda la dureza que seguramente había vivido. Renata fue traída a la casa grande una mañana brumosa de agosto, cuando la neblina matinal aún cubría los cafetales como un manto fantasmal. Subió con pasos lentos los escalones de piedra de la amplia veranda, cargando solamente un humilde costal de arpillera con todas sus posesiones mundanas. Sus ropas eran de lo más sencillo, un vestido remendado múltiples veces de algodón crudo y un paño de colores desvaídos atado cuidadosamente a su cabeza. No levantó la mirada cuando don Joaquín le explicó detalladamente sus múltiples tareas. Simplemente asintió en silencio respetuoso y entró en la casa que se convertiría en su nuevo lugar de trabajo, sin imaginar ni remotamente que también sería el lugar donde su vida entera cambiaría para siempre de formas inimaginables.
Los primeros días transcurrieron en una extrañeza incómoda. Renata limpiaba las habitaciones de la planta baja con meticuloso cuidado, sacudiendo los elegantes muebles de jacarandá que acumulaban polvo de meses, barriendo los amplios pisos de tablas anchas que crujían bajo sus pies descalzos, lavando las altas ventanas que hacía una eternidad no veían un paño húmedo. Trabajaba en silencio absoluto, moviéndose como un fantasma por los corredores vacíos. Pero aunque sus labios permanecían cerrados, sus oídos captaban absolutamente todo lo que sucedía en aquella casa doliente. Escuchaba los pasos pesados y arrastrados de don Sebastián caminando sin rumbo fijo de un lado a otro en el piso superior. Oía el crujido monótono y triste de la mecedora en el cuarto del bebé, balanceándose hora tras hora. A veces captaba un sollozo ahogado que desgarraba el silencio nocturno. Pero sobre todo, lo que más la perturbaba era aquel silencio aterrador que emanaba constantemente del cuarto del niño. Renata había crecido cuidando a 7 hermanos menores antes de ser vendida y separada de su familia. Conocía perfectamente los sonidos naturales que hacían los bebés sanos. Lloraban estridentemente cuando tenían hambre, gritaban con fuerza cuando sentían dolor o incomodidad, gorjeaban y reían cuando estaban contentos y juguetones. Pero de aquel cuarto del piso superior no venía absolutamente ningún sonido. Era como si no hubiera ningún ser vivo allí dentro. Una tarde sofocante de la segunda semana, Renata estaba subiendo cuidadosamente las escaleras de madera, llevando una bandeja con comida caliente para don Sebastián que seguramente quedaría intacta como siempre, cuando escuchó un sonido completamente diferente que la hizo detenerse en seco. Era agua corriendo. Don Sebastián estaba bañando al niño. Renata se quedó paralizada en lo alto de la escalera, sin saber si debía continuar adelante o retroceder discretamente. Fue en ese momento de duda que escuchó la voz quebrada de don Sebastián, baja pero cargada de una desesperación que partía el alma. Estaba hablando con su hijo, suplicándole. Vamos, Felipe, solo una sonrisita, una sola para tu papá. Por favor, hijo mío, muéstrame que estás ahí dentro de alguna forma. Muéstrame que me escuchas, que sabes que estoy aquí contigo. La voz se quebró completamente en las últimas palabras, disolviéndose en un sollozo contenido. Renata sintió un nudo apretarse dolorosamente en su garganta. Colocó la bandeja en el suelo del pasillo con sumo cuidado para no hacer ruido y, sin poder contenerse, dio algunos pasos cautelosos hacia el cuarto entreabierto. No quería espiar, no quería faltar al respeto a su amo, pero algo más fuerte que su voluntad la impulsaba hacia adelante. Estiró el cuello lo suficiente para poder ver a través de la estrecha rendija de la puerta. Don Sebastián estaba arrodillado humildemente junto a una palangana de porcelana blanca llena de agua tibia. Sostenía al bebé desnudo con manos temblorosas, mojando su cuerpecito frágil, pasando un paño suave por sus bracitos delgados, por sus piernitas que apenas se movían. Y mientras realizaba estos cuidados con una ternura infinita, lágrimas silenciosas resbalaban por su rostro barbudo y caían en el agua, mezclándose con la espuma del jabón. El bebé permanecía completamente inmóvil entre sus manos, los ojos abiertos pero vacíos, sin enfocar nada. No reaccionaba al agua tibia en su piel, no reaccionaba al tacto amoroso de las manos paternas, no reaccionaba al amor desesperado y desgarrador de aquel padre destrozado. Renata sintió sus propias lágrimas arder en los ojos mientras presenciaba aquella escena devastadora. Retrocedió silenciosamente, recogió la bandeja con manos temblorosas y tocó la puerta con suavidad antes de entrar, dando tiempo a don Sebastián para recomponerse mínimamente. Adelante, respondió él con voz ronca, limpiándose apresuradamente el rostro mojado con el dorso de la mano, intentando recuperar algo de dignidad. Renata entró manteniendo los ojos humildemente bajos como le habían enseñado desde niña que debía hacer una esclava. Colocó la bandeja cuidadosamente sobre la cómoda de madera oscura y se giró para salir sin pronunciar palabra. Pero antes de que pudiera dar siquiera 2 pasos hacia la puerta, la voz quebrada de don Sebastián la detuvo en seco. ¿Usted ha tenido hijos, Renata? La pregunta flotó en el aire cargado de dolor. Renata se detuvo, tragó saliva con dificultad, se giró lentamente para enfrentar a su amo. No, señor, pero tuve hermanos. Tuve, corrigió con voz casi inaudible, cargando esa única palabra con todo el peso de la pérdida y la separación forzada. Don Sebastián la observó durante un largo momento, y en sus ojos agotados Renata pudo ver que él comprendía perfectamente el profundo significado de aquella dolorosa corrección.
Él envolvió a Felipe con extremo cuidado en una toalla blanca y suave. Entonces usted sabe perfectamente, los bebés no son así, señaló hacia su hijo con un gesto lleno de impotencia y desesperación. Ellos lloran con fuerza, ellos ríen con alegría, ellos están vivos y presentes, pero el mío. No terminó la frase porque no podía. No necesitaba terminarla. El silencio decía más que cualquier palabra. Renata sintió algo moverse poderosamente dentro de su pecho. Una valentía que no sabía que poseía comenzó a emerger, empujando contra años de entrenamiento en silencio y sumisión. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera siquiera pensar en contenerlas. ¿Puedo mirarlo más de cerca, señor? Con su permiso. Don Sebastián levantó los ojos sorprendidos, casi incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué podría ver usted que médicos formados en las mejores universidades de Europa no vieron con todos sus conocimientos? No era una pregunta cruel o despectiva, simplemente sonaba infinitamente cansada, derrotada. No lo sé, señor, respondió Renata con honestidad absoluta, pero a veces ojos diferentes ven cosas diferentes. A veces la cercanía revela lo que la distancia esconde. Era una respuesta atrevida, incluso peligrosa viniendo de alguien en su posición. Los esclavos no debían tener opiniones, mucho menos ofrecerlas sin ser consultados. Pero don Sebastián estaba más allá de preocuparse por protocolos sociales y jerarquías. Él miró largamente al bebé envuelto en la toalla, luego nuevamente a Renata, y finalmente, con un suspiro profundo de completa rendición, asintió lentamente. «Puede acercarse». Renata se aproximó con pasos cautelosos, consciente de la enorme confianza que se le estaba otorgando. Se arrodilló humildemente junto a la palangana. El bebé estaba completamente envuelto en la toalla blanca, solo su rostrito perfecto asomando. Ella observó detenidamente aquellos ojitos claros que no parpadeaban con normalidad, que no enfocaban en absolutamente nada del mundo exterior. Su corazón se apretó dolorosamente en su pecho, pero se negó firmemente a permitirse sentir lástima. La lástima era inútil, no ayudaría a nadie en esta situación. Necesitaba observar con claridad, con propósito, con intención. Renata hizo algo que aparentemente ninguno de los prestigiosos médicos había hecho. Tomó un pequeño pedacito de la toalla húmeda y lo retorció suavemente, dejando caer agua tibia gota a gota sobre la manita diminuta del bebé. 1 gota, 2 gotas, 3 gotas. Felipe no mostró reacción visible alguna. Ella entonces mojó sus propios dedos y los pasó con extrema suavidad por la carita del bebé, por las mejillas sonrosadas, por la frente lisa. Nuevamente, nada. Pero cuando pasó los dedos húmedos muy cerca de los labios del bebé, algo extraordinario sucedió. Fue tan rápido y sutil que casi se lo perdió por completo. Los pequeños labios de Felipe se movieron levemente, apenas un ligero temblor. Un movimiento reflejo quizás, pero definitivamente era un movimiento, una respuesta. Ella levantó la mirada hacia don Sebastián, quien observaba cada detalle con atención casi febril. Él siente el agua, señor. Cuando está cerca de su boca, él reacciona. Don Sebastián frunció el ceño profundamente. Todos los bebés tienen el reflejo de succión, Renata. Eso no significa absolutamente nada médicamente. Renata asintió lentamente, aceptando su punto, pero algo dentro de ella no se convencía. Había algo más aquí, algo que los demás no estaban viendo. Continuó su cuidadosa observación. Tomó la toalla y la balanceó suavemente frente al rostro de Felipe, moviendo sombras y luz. Nada, ninguna reacción visual detectable. Hizo un sonido suave con los labios, un chasquido bajito. Nada tampoco. Pero entonces comenzó a tararear una melodía, y algo completamente diferente e inesperado sucedió. Era una canción de cuna que su madre solía cantarle en una lengua africana que ella apenas recordaba ya, palabras que venían de una tierra lejana y mítica que jamás conocería pero que vivía en su sangre y en su memoria ancestral. La melodía era extrañamente triste pero dulce al mismo tiempo, cargada de nostalgia y amor. Y mientras ella cantaba con voz suave, el bebé inclinó su cabecita. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero definitivamente sucedió. La cabeza de Felipe se movió claramente en dirección al sonido de su voz.
Don Sebastián se puso de pie de un salto, el corazón disparándose en su pecho. Él hizo eso. Giró la cabeza hacia tu voz. Él te escuchó. Los días siguientes trajeron consigo una tormenta que nadie en la hacienda Santa Clara podría haber anticipado. Don Sebastián, armado con la esperanza renovada que Renata había encendido en su corazón destrozado, mandó llamar urgentemente al doctor Enrique Aguilar nuevamente. Esta vez, sin embargo, no aceptaría un examen superficial. Exigió que el médico observara los ojos de Felipe no solo para ver reacciones, sino que examinara los ojos mismos con extremo detalle. El doctor Aguilar llegó visiblemente molesto por lo que consideraba una pérdida de tiempo, pero bajo la insistencia férrea de don Sebastián, finalmente realizó el examen más minucioso. Y fue entonces, bajo la luz perfecta de múltiples velas y utilizando una lente de aumento especial, que el prestigioso médico descubrió algo que lo dejó paralizado de horror y vergüenza. Había una membrana. Una finísima membrana transparente cubriendo ambas córneas de Felipe, tan delgada y sutil que pasaba completamente desapercibida en un examen rutinario. Pero estaba allí, bloqueando el paso de la luz hacia los ojos que, de otra forma, podrían funcionar perfectamente normales. ¿Puede removerse?, preguntó don Sebastián con voz temblorosa de esperanza y miedo mezclados. Es posible, tartamudeó el doctor, su prestigio y orgullo profesional desmoronándose ante sus propios ojos. Pero requeriría una cirugía extremadamente delicada, precisión absoluta. Conozco a un cirujano en Monterrey, el doctor Antonio Silva, quien se especializó en París en este tipo de procedimientos. Si alguien en todo México puede realizar esta operación, es él. Los preparativos se hicieron con urgencia desesperada. Se enviaron mensajeros a caballo, se ofrecieron sumas enormes de dinero, se suplicó y se negoció. Y finalmente, 15 días después que parecieron 15 años de agonía, el doctor Antonio Silva llegó a Santa Clara. La cirugía se realizó en una mañana clara de septiembre. Don Sebastián no pudo soportar estar presente, el miedo lo paralizaba completamente. Pero Renata sí estuvo allí, sosteniendo la manita diminuta de Felipe, tarareando suavemente aquella canción de cuna africana que parecía traerle paz al bebé, mientras el cirujano trabajaba con manos que parecían guiadas por lo divino. 3 horas interminables después, el doctor Silva salió de la habitación con una sonrisa exhausta pero triunfante. La cirugía fue exitosa. Las membranas han sido removidas completamente. Ahora debemos esperar a que cicatrice. Una semana después, cuando finalmente llegó el momento de remover los vendajes que cubrían los ojos operados de Felipe, toda la hacienda parecía contener colectivamente la respiración. Don Sebastián, Renata, el doctor Silva, don Joaquín y varias criadas que habían rezado sin cesar durante días, todos se reunieron en el cuarto. Lentamente, con manos que temblaban, el doctor retiró capa tras capa de vendajes blancos. Y cuando finalmente los ojos de Felipe quedaron expuestos a la luz del día por primera vez en su vida, el bebé parpadeó. Una vez. 2 veces. Como si estuviera despertando de un larguísimo sueño en la oscuridad más profunda. Y entonces Felipe vio. Vio realmente. Sus ojos siguieron el movimiento de la mano del doctor. Se enfocaron en el rostro barbudo y lloroso de su padre inclinado sobre él. Y finalmente, se posaron en Renata, la mujer que había insistido cuando todos los demás se habían rendido, que había visto lo que nadie más se molestó en buscar. Y Felipe sonrió. Una sonrisa pequeña, vacilante, pero absolutamente real y llena de vida. Los meses y años que siguieron transformaron completamente la hacienda Santa Clara. Don Sebastián, profundamente enamorado de la mujer que había salvado a su hijo y renovado su fe en la humanidad, desafió todas las convenciones sociales de su época. Le otorgó a Renata su libertad inmediata e incondicional, y luego, ante el escándalo de toda la sociedad colonial, le pidió matrimonio. Que hablen todos los que quieran hablar, declaró don Sebastián ante las familias nobles que lo criticaban ferozmente. Yo he elegido a la mujer que vio lo que ningún médico pudo ver, que amó a mi hijo cuando parecía que no había nada que amar, que me enseñó que el verdadero valor no viene de títulos o apellidos, sino del corazón y el coraje. Se casaron en una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva en la capilla de la hacienda. Felipe, ahora un niño de ojos brillantes y curiosos que todo lo observaba con fascinación infinita, estuvo presente en brazos de su padre.
Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, las lágrimas que corrieron fueron de alegría pura, de triunfo sobre la adversidad, de amor que conquistó todas las barreras. Los años pasaron, trayendo más hijos a la familia y llenando la casa grande de risas y vida nuevamente. Felipe creció fuerte, inteligente y compasivo, sus ojos que casi fueron condenados a la oscuridad eterna ahora brillaban con inteligencia y bondad. Estudió, viajó, y eventualmente regresó a Santa Clara para administrar la hacienda con justicia y humanidad, liberando gradualmente a todos los esclavos y convirtiéndola en una comunidad de trabajadores libres y dignos. Y en las noches estrelladas, cuando la familia se reunía en la terraza bajo el cielo infinito de Jalisco, Felipe a menudo le preguntaba a su madre Renata sobre aquellos primeros días, sobre cómo tuvo el coraje de desafiar a médicos prestigiosos, de cuestionar lo que todos aceptaban como verdad inmutable. Renata sonreía, acariciando el rostro de su hijo con infinita ternura. Yo simplemente te miré, hijo mío. Te miré de verdad, con el corazón abierto y sin prejuicios. Vi lo que otros no se molestaron en buscar porque ya habían decidido lo que era verdad. A veces la mayor valentía no es enfrentar ejércitos o dragones, sino simplemente ver la verdad cuando todos los demás han cerrado sus ojos, y tener el coraje de señalarla aunque tu voz no sea la que el mundo está acostumbrado a escuchar. Y así, en la hacienda Santa Clara donde un bebé fue casi condenado a vivir en tinieblas perpetuas y donde una esclava se atrevió a ver más allá de lo imposible, el amor verdadero venció todas las barreras imaginables. Porque al final, no importa el color de la piel que nos envuelve, la posición social que el mundo nos asigna, o las cadenas visibles e invisibles que la sociedad intenta imponernos. Lo único que verdaderamente importa es tener ojos que realmente vean más allá de las apariencias, un corazón lo suficientemente grande para amar sin condiciones, y la valentía necesaria para luchar por lo que es justo y verdadero, sin importar el precio. Esta fue la historia del bebé del varón que nació ciego hasta que una esclava descubrió la verdad oculta. Y en esa verdad que ella insistió en buscar, encontraron no solo la cura para la ceguera física de un niño inocente, sino también la sanación para dos almas perdidas que se encontraron en la más profunda oscuridad y caminaron juntas, mano en mano, hacia la luz más brillante y esperanzadora. Fin.